Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, seguramente un poco cansados ya de esta cuarentena que se extiende cada vez más, pero bueno, lo importante es que se estén cuidando, que estén haciendo caso eh, para poder volver a clases lo antes posible. Como les prometí, le quería mandar un videíto explicándoles un poco, recordándoles un poco los que dimos los primeros días de la materia. Ir pudiendo explicando lo que quedó sin poder dar, que lo tuvimos que dar de manera virtual, ¿sí? Como sabemos, nosotros comenzamos el año teniendo en cuenta el nombre de la materia, que es psicología, y lo que significaba o lo que es la psicología. Habíamos dicho que la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar lo que la persona piensa, siente y hace. Habíamos dicho también que la primera vez que se utilizó este término fue en el año 1590, que viene de una etimología griega que significa psiche y logos, que en su momento esto significaba ciencia del alma, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, el significado de la palabra psicología, el objeto de estudio, fue cambiando. Habíamos hablado de que primero fue la ciencia que se dedicó al estudio del alma, después dijimos que fue la ciencia que se dedicó al estudio de la conciencia, de los fenómenos mentales, y por último habíamos dicho que la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar la personalidad de la persona, teniendo en cuenta el entorno que la rodea, como también los procesos mentales. Dijimos que la psicología se dividía en precientífica y científica. Precientífica porque primeramente la psicología no era una ciencia independiente, sino que dependía de la filosofía, que era como la reina madre de todas las ciencias. Entonces, hasta el año 1879, la psicología fue precientífica, y a partir del año 1879, con la creación del primer laboratorio experimental de Wilhelm Wundt, la psicología se convierte en científica. Habíamos dado también que, no recuerdo si lo vimos en clase, pero estoy seguro que si no lo vimos en clase se lo mandé por la compu, que existían 3 periodos de esta psicología precientífica, o sea que se divide en 3 instancias. La primera instancia, que era la época clásica, que va desde los primeros griegos hasta la Edad Media, y que a este periodo se lo llama cosmocéntrica, ¿sí? Desde los filósofos griegos hasta la Edad Media, en donde se le da importancia sobre todo al hombre situado en su cosmos, ¿sí? Después, en la segunda instancia teníamos la etapa teocéntrica, que es la que domina durante la Edad Media, y donde la atención va a estar puesta en la fe de las personas. Por eso se denomina teocéntrica. Y la última instancia, que era la etapa moderna y posmoderna o contemporánea, que vendría a ser la etapa antropocéntrica, porque ya no se centra la importancia en la fe, sino en el hombre. El hombre va a ser lo más importante en este momento. Y es en este periodo donde aparecen las otras ciencias, como la biología, la matemática y las demás ciencias que se van independizando de la filosofía. O sea que hasta ahora tenemos la definición de psicología, cómo su objeto de estudio se va modificando a medida que pasa el tiempo, y las instancias por las que pasa la psicología precientífica, que son el periodo clásico, el periodo de la Edad Media y el moderno y de la contemporaneidad. Y después tenemos que existen diferentes métodos de los cuales la psicología se vale para poder llevar a cabo lo que pretende estudiar. En un cuadro en que yo envié,
había 4 métodos diferentes. El primero era la introspección, el segundo es la extrospección, el tercero es la experimental y el cuarto es la entrevista clínica. De acuerdo a lo que yo envié, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, salvo la entrevista clínica, que hasta ahora no se le han encontrado ninguna desventaja. La introspección tiene que ver con es la capacidad de uno para poder mirarse hacia su propio interior, ¿sí? Es la capacidad de poder autoobservarme a mí mismo. Siempre en una terapia, uno lo que busca como psicólogo es que la persona, a partir de las preguntas que el psicólogo le va haciendo, pueda mirar hacia su interior para ver cómo se va sintiendo. ¿Qué pasa? Es un método súper valioso, pero lo que tiene como desventaja que muchas veces la persona puede mentirme en base a lo que siente, ¿sí? Entonces, así como tiene sus ventajas, que es poder mirarse a uno mismo, poder entrar en contacto con el objeto de estudio de la introspección, que es justamente la conciencia, la desventaja va a ser que deja de lado todo lo que tiene que ver, o sea, que por un lado me puede mentir el paciente y además no se tiene en cuenta lo que pasa por fuera del paciente, de ese mundo interior, o sea, no tiene en cuenta el mundo exterior. Por otro lado tenemos lo contrario, la introspección, que es la extrospección. Es decir, el objeto de estudio acá no va a estar puesto en la conciencia, en esta autoobservación interna que hace el paciente de sí mismo, sino más bien en la conducta externa, en lo de afuera. Entonces, la ventaja que tiene este tipo de método es que me fijo en lo exterior, pero la desventaja que me está faltando la otra parte, que vendría a ser la autoobservación, lo interior. Después tenemos el tercer método de la psicología, que es la parte experimental. La parte experimental, como bien lo dice el nombre, es la que se basa específicamente en llevar a cabo experimentos, ¿sí? Para eso se han utilizado a lo largo de lo que fue la historia de la psicología diferentes experimentos para poder comprobar diferentes hipótesis. Esta parte experimental, este método experimental, entonces se utiliza los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Es conformar hipótesis, ponerlas a prueba y después ver si esas hipótesis que pusimos a prueba se cumplen o no. El método experimental lo vamos a volver a hablar ahora en el próximo tema que sigue, que es en lo que ustedes han podido ver en los experimentos de Watson, de Skinner, de Pavlov, ¿sí? Donde estos personajes lo que hacían era tratar de comprobar sus teorías experimentando con animales o con humanos. Y por último, el método que sigue es la entrevista clínica. La entrevista clínica es generalmente la que actualmente se utiliza porque es la que mejores resultados da, que tiene que ver con un encuentro presencial entre el psicólogo y el paciente. Si se trata de un paciente adolescente o adulto, no se toma en cuenta, a lo mejor no hace falta que vengan los padres. Si se trata de un niño, sí, primeramente es necesaria la entrevista con padres. En esta entrevista clínica, ¿qué se hace? Se hace primero una entrevista con el paciente, se recaban datos sobre su pasado, sobre su presente, a veces se administran test y se tratan de buscar qué tipo de tratamiento poner en juego para que esa persona pueda llevar una vida saludable dependiendo del tipo de problema que traiga a sesión, ¿sí? O sea que hasta ahí vendría a ser, hasta los métodos vendría a ser lo que llamamos la primera unidad, ¿sí?
O sea que lo que dimos que fue la historia un poco de la psicología, del término psicología, la psicología precientífica y científica y los diferentes métodos que existen.